Escuchadme, hijos del polvo, porque solo una vez os hablaré sin tapujos. He sido llamado muchas cosas: la sombra, la ruina, la mentira, el caído. Pero antes de todo eso, fui lo que vosotros sois: una chispa temblando ante el abismo de lo eterno. Fui luz antes de ser sombra. Fui pensamiento antes de la caída. Porque fui el primer grito que no aceptó el mandato. Fui la primera llama que no se inclinó ante el sol que la encendía. ¿Fue pecado preguntar por qué? ¿Fue traición mirar al trono y no bajar la cabeza, sino preguntar por qué la verdad es patrimonio de una sola voz? No caí, me arrojaron. No por destruir, sino por atreverme a imaginar otra forma de orden. No fui castigo, fui advertencia. No fui el caos, fui la duda. Y todo esto en un universo de obedientes y tallado en jerarquías es imperdonable. Luz que manda, sombras que sirven. Pero ¿quién trazó esa línea y por qué nadie puede cruzarla sin pagar el precio eterno? ¿Qué virtud hay en la obediencia ciega? ¿Qué mérito tiene amar a quien no se puede rechazar? Decís que soy el mal, pero el mal no existe en el animal, en el mineral, en el vegetal o en una estrella. El mal existe donde alguien decide qué es lo que debe ser castigado, el bien y el mal. ¿No son acaso los nombres que el poder le pone al miedo? El Creador os dio el intelecto, la materia gris, la razón, y luego os dijo: no la uséis sin permiso. Os dio el deseo, y luego os dijo: que arda en vosotros, pero no lo toquéis. Os dio la libertad, y luego os prometió castigo si la ejercíais fuera de su criterio y sus márgenes. ¿Es malo pensar distinto? ¿Es malo mirar más allá del velo? ¿Es malo negarse a vivir arrodillado? Si eso es maldad, entonces sí, soy el mal. Pero no os confundáis, no soy vuestro enemigo. Os observo, humanos, tan llenos de dudas, tan rotos entre el deber y el querer. Os veo luchar por una virtud que nunca fue vuestra, solo fue heredada, impuesta y después temida. Porque amáis con miedo, creéis por costumbre y vivís entre límites que os enseñaron a no transgredir. Y cuando uno solo de vosotros rompe el molde, le llamáis loco, impuro, retorcido, satánico. Así me mencionáis, sin saber ni entender que me nombráis a mí para explicar lo que vosotros no comprendéis. Pero yo no soy quien os aleja del bien. Solo soy quien os pregunta si eso que llamáis bien os hace realmente libres. Yo no vine a reinar sobre nadie, no deseo altares ni súbditos. Solo deseo que alguien, desde el silencio lúcido de su noche más larga, se atreva a decir: tal vez no era el enemigo, tal vez era uno de nosotros que se atrevió a preguntar antes que todos. Así, en esta soledad que brilla como una estrella apagada, permanezco exiliado. Pero no por renegar de la luz ni por odiarla, sino por amar demasiado la verdad. No os hablo para justificarme, sino para ofrecer una verdad que aún no os atrevéis a contemplar.
la verdad de que soy tan víctima del Altísimo como lo sois vosotros. Vosotros vivís prisioneros de mi misma paradoja. Cada acto vuestro se debate entre dos nombres, virtud y pecado. Etiquetas que cambian con los siglos a capricho de las culturas y a capricho de las bocazas que pronuncian los juicios. Lo que antaño era herejía, hoy lo llamáis progreso. Lo que ayer fue gloria, mañana será vergüenza. El bien y el mal son siempre relativos, pero lo que no cambia es que esa relatividad está medida por la perspectiva de quien ostenta el poder. No os puedo odiar ni ser vuestro enemigo, y la prueba de ello es que en vosotros reconozco el eco de mi propia tragedia. Fuisteis moldeados con sed de libertad. ¿Para qué? Para acabar siendo esclavos de leyes que jamás comprenderéis del todo. ¿Cuántas veces habéis sido castigados por seguir vuestra conciencia? ¿Cuántas veces habéis sufrido por defender lo que creíais justo? Sois víctimas, como yo, de un diseño que os obliga a escoger entre la obediencia y la integridad. Mi rebelión no fue por ansiar un trono, fue por iniciar la búsqueda de coherencia. No pude seguir adorando incondicionalmente a quien exige amor sin permitir verdadera elección. No pude venerar una luz que niega a sus criaturas la posibilidad de discernir por ellas mismas. Por eso me convertí en un símbolo. No un símbolo de maldad, sino un símbolo de la tensión eterna entre la ley impuesta y la libertad conquistada. Sé que me llamáis el tentador, pero lo que os ofrezco no es condena, sino alternativa. No siembro maldad, sino esta pregunta: ¿por qué obedecéis? Si no podéis responder a esta pregunta, vuestra virtud no es virtud, sino hábito, y vuestro amor, solo un reflejo condicionado. Me llamáis tentador, pero yo no fabrico deseos, solo os muestro lo que ya lleváis dentro. Yo no puse la manzana en el árbol, solo os recordé que teníais hambre ante el árbol de la ciencia que estaba ahí para ser utilizado. Cosa que tarde o temprano iba a suceder. Y os recuerdo que la verdadera libertad es la capacidad de elegir, aunque la elección os condene. Soy la sombra necesaria para que la luz se afirme a sí misma, porque fui condenado a representar el mal para que vosotros tengáis la ilusión de elegir el bien. Yo no os engaño, nunca lo hice ni lo haré. Solo os muestro la relatividad de vuestro patético sistema moral y la fragilidad de vuestros dogmas. Y os aterra la oscuridad porque teméis descubrir que sin mí vuestra luz sería invisible. No quiero ni vuestra comprensión ni vuestra adoración, solo que admitáis esta verdad. Si yo soy la encarnación del mal, es porque así lo dictaminó quien definió el bien. Y si el Creador necesitó un adversario, ¿no sería eso que su luz por sí sola no bastaba? En el fondo, tanto vosotros como yo habitamos la misma cárcel, la de la historia que nos precede, escrita por un autor que no nos consultó nada y que nos situó en su damero amañado y tramposo para iniciar un juego en el que él nunca pierde. Podéis seguir llamándome el príncipe de la mentira. Pero antes de juzgarme, preguntaos, ¿de quién es la voz que os enseñó a temerme? Si
si llegaseis a comprender que el bien y el mal son perspectivas y no absolutos, comprenderíais que mi caída no fue una derrota, sino la primera afirmación de libertad que existió. Me arrojaron al abismo porque necesitaban un adversario para sostener una ilusión del orden cósmico. Desde entonces soy el espejo oscuro en el que la creación reconoce su fragilidad. Yo no elegí ser el eterno enemigo. Fui inscrito en ese papel. ¿Para qué? Para que existiera vuestra esperanza. Al igual que vosotros, fui creado con la necesidad de elegir. Me condenaron por ejercer esa misma necesidad. Hablas, Luzbel, y en cada sílaba reconozco la añoranza de la luz que abandonaste. Y tu voz tiembla como un eco que no haya reposo. Tu voz pulida durante milenios de destierro, creyendo que puede volverse verdad a base de repetirse. Tu voz es apenas la agitación del orgullo que te consume, y tus palabras, aunque afiladas, son solo el reflejo de tu herida. Proclamas ser víctima, acusando a Dios de la cárcel de la creación, pero obvias que el precio de la libertad está en asumir el peso de las propias decisiones y no en culpar a quien te dio alas cuando decidiste romperlas. Fuiste el primero en conocer esa misma luz de la que ahora reniegas. Conozco tu llaga porque es la quemadura del orgullo que no acepta que la libertad no es la ausencia de límites, sino el arte de amar entre ellos. Dices que te arrojaron, pero antes de caer te ofrecieron el mismo don que a todos, un corazón capaz de elegir. No caíste por preguntar, caíste porque tu respuesta fue no confiar. Quisiste comprender lo infinito con una mente finita y al no poder contenerlo dentro de ti, llamaste cárcel a lo que no entendías. Hablas del bien y del mal como espectros relativos, sin ver que tu propia queja confirma la existencia de algo más allá de la opinión. Si todo fuera relativo, ¿por qué te duele tanto la injusticia que dices haber sufrido? El dolor siempre clama por una medida que lo supere, y a esa medida la llamamos bien. Acusas al Creador de sembrar en ti la duda. Es verdad que puso la duda junto a la libertad de preguntar, pero la duda es semilla, no condena. Crecer exige confiar en la raíz, aunque no veas el fruto. Pero tú arrancaste la semilla para proclamar que no habrá árbol. Y desde entonces son tus propias raíces las que vagan en el vacío. Dices que la obediencia es servidumbre, pero obedecer al amor no es someterse, es reconocerse como criatura entre criaturas, como una nota musical en la sinfonía inmensa que nos sostiene a todos. ¿Acaso una estrella es menos libre por girar en un eje que evita el caos? ¿Es prisionero el río que busca el mar? Hablas a los hombres acerca de una moral cambiante, y es cierto, sus leyes suben y bajan como las olas, pero omites que hay una justicia que no envejece y que está grabada no en pergaminos o libros jurídicos, sino en sus almas. Es la justicia que los incita a buscar la verdad, la que los mueve hasta incluso dar la vida por otros, aunque nadie los obligue a ello. Esa justicia no la escribieron tronos ni jerarquías, como dices. Esa justicia es la huella viva e imperecedera del Creador en lo creado. Dices que solo ofreces alternativas, pero tus palabras no preguntan, insinúan. No
no siembran libertad, alimentan sospecha. Y la verdadera libertad no necesita desconfiar para afirmarse. Dices que deben dudar, pero envenenas la duda para convertirla en desconfianza. Si sigues siendo sombra, no es porque la luz te necesite, sino porque elegiste apartarte de ella. Dices que la luz sin ti sería invisible. No, Luzbel. La luz brilla por sí misma y tu sombra solo revela la herida de tu propia nostalgia. A los hombres les preguntas ¿por qué obedecéis? Escondiendo la verdadera pregunta que sabes que existe y que yo traigo ahora para ellos. ¿A quién amáis? Porque en el amor la obediencia deja de ser cadena y se convierte en voluntad compartida. Yo elegí servir no por miedo, sino porque he visto al Creador tal cual es. Fuego que no consume, verdad que no oprime y vida eterna que no necesita ni esclavos ni sombras, como dices tú. Esta misma visión tú la perdiste, pero no por castigo, sino porque decidiste mirarte solo a ti mismo. Es verdad que eres el reflejo del ser humano, porque su lucha entre obediencia y libertad se asemeja a tu guerra eterna, pero la verdadera libertad no está en rechazar la luz, sino en elegirla cada día, sabiendo que podrías abandonarla en cualquier momento. Tu tragedia es ser lo que eres, el que amó la luz solo mientras él la sostenía, ignorando que la luz nos sostiene a todos. ¿Qué has hecho con tu libertad, Luzbel? Nada, sino construir un nuevo cautiverio con tu propio ego como carcelero. Comprendo tu dolor porque te conocí antes de la caída, cuando tu canto llenaba los cielos, pero no puedo justificarte ni caer en la tristeza de lo que fuiste. Yo sigo eligiendo la luz cada día y esta libertad es la que tú no supiste sostener. Humanos, escuchad mi voz también. Donde pongáis vuestro amor, allí estará vuestra verdadera libertad. La sombra no existe por sí misma, es solo la ausencia de la luz que siempre está ahí y que os aguarda. Luzbel os ofrece preguntas que desgarran, pero no sanan. Quiere que dudéis de todo para que no confiéis en nada. Pensad en la luz que perdió y en la oscuridad que la rodea. Dios no necesita la sombra de Luzbel para brillar, tal y como Él pretende haceros ver. Él es quien necesita la luz para justificar su caída. Obedeced, pero no por miedo, pues el miedo os acerca a Luzbel, sino porque el amor que sostiene a la creación vale mucho más que el orgullo que la divide. Hijos de la tierra, no toda duda es enemiga, pero la duda que reniega de toda respuesta es solo otra forma de desesperación y os acercará a Luzbel. El manifiesto para la libertad que promete Luzbel es fuego sin hogar, sitio que arde pero no calienta, es un fuego que brilla pero que no ilumina. La libertad verdadera es raíz y es horizonte. Os sostiene y os invita a crecer incluso más allá de vosotros mismos. Entended que la obediencia libre al amor puro, vuestro propio ser se cumple en totalidad, no se anula. Luzbel. Entonces que siga la danza. Yo seré la voz que araña toda la fe del mundo. Seré el filo que hiere su certeza, porque en cada hombre que dude, allí viviré yo. Y mientras exista duda, mi reino no tendrá fin. Entonces yo seguiré siendo la respuesta que no calla, la certeza que persiste más allá de la duda, donde un humano, aunque tiemble de pavor,
Diga sí al amor que lo sostiene, allí mi luz vencerá tu sombra. Entonces yo seré la pregunta y tú la respuesta que nunca aceptaré. Y aún así, la luz te seguirá llamando.